esta. Y esta otra. Amigos, amigas, voy a hablar de un tema raro. ¿Qué se entiende por humanismo o qué es humanismo? La palabra humanista, humanismo, surgió allá por 1450 en Italia, por lo tanto es del siglo XV, perdón, en el siglo XV, pero el humanismo viene de la palabra humanitas latina, que quiere decir lo humano. Y en lo humano hay dos capacidades: la memoria, madre de la historia, y la razón, madre de la ciencia. Y el lenguaje, que enlaza la ciencia con la comprensión de las cosas, de la memoria. Entonces el lenguaje es común a la memoria, historia. El lenguaje es común a el ser humano, el mundo, y la ciencia, que es el conocimiento científico del mundo. Científico quiere decir que se ha adquirido a través del método científico, que consiste en observar, en hacer hipótesis, es decir, en poner posibles causas de las cosas, luego en experimentar y luego comprobar que está bien o comprobar que está mal, y entonces cuando no se puede comprobar en lo positivo, pues se desecha. Bueno, es lo que se hace en muchas enfermedades cuando no se sabe cuáles son. Entonces se van por las conocidas, y si no están esas, hasta que se logra encontrar la enfermedad desconocida o el remedio desconocido, cuando es a base de la práctica. ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque para ser un humanista, uno que tiene las cosas humanas, necesita pues de las dos cosas. Necesita de la memoria como historia y las ciencias que acompañan a la memoria, y necesita de las ciencias de la razón que acompañan al conocimiento científico de las cosas. Son dos conocimientos totalmente diferentes, pero se complementan, porque la ciencia es fría y es objetiva, y la memoria es afectiva, es emocional. Bueno, de hecho, pues, los griegos inventaron la paideia, que quiere decir el método educativo adecuado a todos los que quieran estudiar, principalmente a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes. Entonces ellos fundamentaron una enseñanza integral para todos los que quisieran estudiar, y ya cuando se hizo como una institución, la escuela, se estudiaban 7 materias. Esas materias eran la aritmética, que sería pues como sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. La geometría, geo es tierra, metría es la medida de la tierra, pero es más bien las figuras de las cosas, quitándoles las características propias, por ejemplo, un círculo, una esfera, un triángulo, un cuadrado, como dejando las siluetas de las cosas. Y luego haciendo, por supuesto, operaciones matemáticas con esas siluetas, que las fundamentales son sumar, multiplicar, dividir
y restar. Y luego estaría la astronomía, como ellos la entendían, que era simplemente la visión del cielo a través de la vista. Y entonces ese estudio del cielo es antiquísimo, es desde el inicio de la humanidad y se fueron transmitiendo los conocimientos de la astronomía hasta, bueno, como los mayas que hicieron varios calendarios, los caldeos que hicieron el calendario que tenemos, los romanos que reorganizaron el calendario caldeo, el gregoriano que organizó, perfeccionó el de los romanos, el juliano, el que hizo Julio César. Entonces, como ven ustedes, para ser un humanista se necesita saber muchas cosas, haber estudiado el origen del humanismo y entender el humanismo y practicar el humanismo. Bueno, voy a continuar. La música. ¿Por qué se estudiaba la música en aquellos tiempos y en todos? Porque la música está muy relacionada con las matemáticas. Por eso hay compases de 2/4 o 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 3/8, 9/3 y bueno, hay un montón de compases. Un compás es la medida de un tiempo o el tiempo que se pone como medida dentro de una melodía, de una composición musical. Y luego están las escalas, que es acomodar los sonidos musicales para darle sentido. Entonces, cuando los niños estudiaban las escalas griegas de aquel tiempo y romanas y ahora las escalas que nosotros usamos de los tonos mayores, menores y demás, esta que se inventó en la Edad Media, la de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sostenidos y bemoles, dobles sostenidos y dobles bemoles. Como ven ustedes, un humanista necesita saber música, porque la música amansa a las fieras, la música como estudio y la música como cultura, no la música como destrucción, que es la música que usan muchos, esas salvajadas, pum, pa, 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 pum, pa, 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 pum, pa, pa. Bueno, pues ahí estamos, los apaches bailando alrededor de una hoguera. Esa música es rítmica y unifica a todos porque todos brincan al mismo tiempo. Y si el tambor acelera el tiempo, pues brincan más rápido. Si lo ralentiza, si lo hace más lento, pues se van más despacio. Bueno, entonces la música es un arte, es un conocimiento, es una práctica, es una educación, es un mundo artístico. Luego estaría la gramática. ¿Qué es la gramática? Grama es letra, lo que sería la ciencia de las letras, pero esa sería la literatura. Más bien la gramática es conocer todas las palabras de un idioma y saber qué son. Si es un sustantivo, un artículo, un adjetivo, un verbo, una preposición, una conjunción, una exclamación, como es entre nosotros. Bueno, entonces se lee una frase y se identifica el artículo, el nombre o el animal, el nombre del animal, de la planta de la cosa. La casa es roja. La casa es una sola casa. Que es roja, pero se pueden poner ahí muchas cosas. Es grande, es pequeña, es bonita, es fea. Es un calificativo intercambiable. Bueno, y el uso del lenguaje, por supuesto, la perfección del uso del lenguaje es propia de los humanistas. Los humanistas estudiaban la gramática desde pequeños y de grandes para saber hablar correctamente. Y luego estaría la retórica. Bueno, ya la retórica es el arte o es el conocimiento, la práctica
de organizar el pensamiento para poderlo decir de una manera lógica, ordenada, no repetitiva, no enfadosa, sino un tema que se toma y no se distrae del tema, y entonces se empieza el tema, se desarrolla el tema y se termina el mismo tema. Bueno, entonces ahí estaría, bueno, los estudios científicos así son, naturalmente que son enfadosos para las personas ordinarias porque no tienen más que 15 minutos si acaso de atención o 15 segundos. Entonces, la retórica también sirve para convencer. Antes, a través de bueno, todavía nosotros tenemos un retórico magnífico que es López Obrador, para un público esperpéntico, que es lo que él llama pueblo o mascotas. Y luego estaría la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Bueno, la dialéctica es el arte de encontrar lo probable. La lógica sería de encontrar la verdad y lo correcto. Entonces, la dialéctica, y como se toma ahora, es la supresión de una contradicción para sacar una nueva tesis. Entonces, tesis, antítesis y síntesis. Pero eso es muy sencillo de explicar. Por ejemplo, el pan, harina, la tesis. Antítesis, levadura. La unión de la harina y de la levadura produce el pan, o la masa para el pan. Ya no es solo levadura, ya no es solo harina. La levadura hizo que la harina se transformara, pero no se pierde una y otra, y están unidas para siempre mientras sean pan. Entonces ahí está la tesis, es decir, lo primero, la harina, o bueno, acá entre nosotros la masa de maíz. Antítesis, pues entonces sería, si le van a hacer un taco o una tortilla, entonces si es una tortilla, pues aplanarla y a la lumbre para que se caliente y sale la síntesis, la tortilla. De la masa sale la tortilla a través de la lumbre, del fuego, del calor. O esa misma con un poquito de queso, entonces es una quesadilla, un taquito. O si se le pone una flor de calabaza, es una quesadilla de flor de calabaza. Ya sé que me van a decir, pero ¿cómo hacer quesadilla si nomás tiene una flor de calabaza o unos frijoles? Bueno, pero así le llaman a algunos, y cada quien puede llamarle como quiera. Bueno, miren, esto es nada más un poco de la antigüedad. Pero, bueno, me dirán, ¿de dónde lo está sacando? Lo estoy sacando de un librito que se llama Historia de la Cultura Cristiana, de Christopher Dawson. Bueno, en la página, lo que les estaba diciendo está en la página 125, y lo que les voy a decir está en la página 126, pero naturalmente esto es por encima. Son ideas nada más para que vean que el humanismo comienza con el estudio de las artes, de las bellas artes, y que luego de esas bellas artes se distinguen ciertos aspectos que sobre todo son los de la memoria, que es la historia, y los de la razón, que es la ciencia. Y al conjuntar razón y ciencia sale el humanismo, pero con una característica de que se quiere mejorar a las personas y respetándolas, y sobre todo buscando la paz. La finalidad del humanismo es la convivencia educada entre las personas, la convivencia pacífica entre las personas y un desarrollo de las personas.
Por eso aquí dice que el hombre instruido se dirige a un público educado en general. El público educado en general no es el pueblo, no es la masa, no es el montón de gente. Para que haya un verdadero humanismo, se necesita que los habitantes o los que forman parte de un pueblo sean personas instruidas, que hayan ido a la escuela para que aprendan a hablar, a pensar, a distinguir, a comunicar, no a escuchar y obedecer. Y pues ha habido muchos humanistas, voy a decir nada más algunos. Alcuino, que era un monje de Inglaterra de la Edad Media, Juan de Salisbury, otro inglés, Petrarca, un italiano, Erasmo de Rotterdam, ya dije de dónde, Bodino, que no me acuerdo, Grocio tampoco no me acuerdo, Voltaire no me acuerdo, pero de quienes sí me acuerdo, bueno, son de Erasmo de Rotterdam y de Tomás Moro, dos humanistas del siglo XVI. Y esos humanistas, bueno, uno un religioso, sin vocación de religioso, y otro un casado, un laico, muy preparado. Bueno, para ser humanista se necesita saber griego y latín, gramática, saber escribir con corrección y saberse expresar con conocimiento de causa. Entonces, el humanista es aquel que se ha perfeccionado y quiere perfeccionar a los demás. Y quiere que haya paz. No es el que está insultando y gritando y descalificando y que es grosero y que es mentiroso y que es una maldad. Ahora, ¿cuál es el humanismo mexicano? Bueno, miren, el humanismo mexicano afortunadamente sí existe, pero no es el que dice esa persona. Miren, les voy a mostrar un libro de un humanista mexicano, Don Justo Sierra. Este libro es fundamental para un humanista mexicano. ¿Por qué? Porque dice que la evolución política del pueblo mexicano comienza desde los aborígenes, es decir, desde antes de la conquista y en la conquista, y no habla de odios ni todas esas tonterías, y luego los fundadores y pobladores de todos los lugares, los pacificadores, etcétera, hasta 1848, hasta 1867, al final de el imperio de Maximiliano. Entonces, este señor, como otros también, en lugar de usar la historia para desinformar a la gente y para enfrentar a la gente, la usa para dar una explicación del pueblo mexicano y cómo se desarrolló desde antes de la conquista, durante la conquista y después de la conquista hasta nuestros días. Este es un humanista mexicano, don Justo Sierra. Naturalmente que José Vasconcelos, Antonio Caso y bueno, últimamente pues, el que escribió el librito ese de Pedro Páramo, Altamirano y otros. Bueno, entonces, si hay humanistas mexicanos, ahora ya les pregunto, ese señor que habla del humanismo mexicano, ¿ha hablado de Octavio Paz? ¿Verdad que no saben ni quién fue Octavio Paz? ¿Verdad que no sabe quién fue el que escribió el libro ese del perfil del mexicano?
no sabe. Es decir, ¿de qué está hablando? Está inventando cosas. Primero, no sabe de lo que habla. Y en segundo lugar, se dirige a los que no saben nada. Su humanismo es antihumanismo, porque el humanismo es la educación, el progreso de las personas y es la paz, buscar la paz. Bueno, esto lo hago nada más pues para que vean ustedes la estupidez de la gente ignorante que no tiene la culpa y que esos 4 millones o 5 que agregó a la pobreza López Obrador se quedan de ignorantes. Si él fuera un humanista, les hubiera dado estudio, porque vale más cultivar a las personas que construir una refinería. Eso es natural. ¿Quién no lo va a distinguir? Que entre hacer un edificio y educar a unas personas y darles de comer y curarlas, pues es mejor lo primero y luego pues ya se hace el edificio, cuando ya se haya curado, se haya ayudado a las personas a ser mejores. Pero bueno, para Chairo no se estudia. Mari Pérez, Mari, buenas noches a todos aquí presentes. Buenas noches en nombre de Mari a todos los presentes. Rosa López. Buenas noches, Padre José. Que tenga un buen fin de semana. ¿Y cómo está su mamá? Y los saludos para todos los presentes. Gracias por sus oraciones. Bueno, mi mamá pues está tratando de deshinchar de las piernas. Curili, buenas y bendecidas noches, Padre. Ya llegué. Bueno, buenas noches. Rosa López. Dios y la Virgen lo cuiden y lo protejan siempre y le agradezco mucho su valor para decir todo lo que dice de cualquier tema. Me da ánimo para la vida, descanse. Bueno, dice Curili, buenas noches, Marie y Rosa. Saludos. Curili, perdón, María. Nena Ramos, saludos a todos. Curili, saludos, Nena. Nene, es Nene. Diana Sáenz, buenas noches, Padre José y presentes. Curili, qué rico. Matthew Carter, buenas noches. Mayo Peter, saludo, Padre, desde California. ¿Usted qué piensa del Sargi? Habla mucho de la violencia de Michoacán. Miren, no voy a hablar de una persona, a mi modo de ver, que a su modo trata de ayudar a algunas personas que tienen problemas con los criminales. Pero de ahí no digo nada porque no debo de decir. Eso no, pues que quiera verlo en su canal y ya tome un juicio. Se llama inteligencia ciudadana, me parece. Diana Sáenz, exacto, Padre. Si el humanismo resalta la dignidad del valor del ser humano, ¿cómo este tipo se cree humanista si lo que hace es todo lo contrario? Sí, pues así es, pero no me admira eso. Me admira que le crean. Y los estudiados no le dicen nada porque yo no soy estudiado. Yo nada más, el tema del humanismo me interesa porque es lo de las letras antiguas, recuperar la tradición, etcétera. Todo humanista es un tradicionalista, porque todo humanista va a tomar textos del pasado y esos textos del pasado los va a tratar de comunicar a los demás. Entonces, no se pueden desconocer los textos del pasado. La Biblia es un texto del pasado. Por eso hablaba de la memoria, de la historia. La pérdida de la memoria es para destruir una sociedad, precisamente. Cuando un pueblo iba y dominaba a otro, bueno, como los españoles, vamos a hablar,
Destruyeron todo lo que hacía la cultura del pueblo, de los pueblos de aquí de América. Destruyeron pirámides, ciudades, códices, la lengua, la sustituyeron por el español, sus antiguas religiones por la cristiana, la católica. Entonces, cuando se quiere destruir a un pueblo, se le destruyen los recuerdos de ese pueblo. Por eso estaba hablando de este señor, Justo Sierra, que en lugar de crear una polémica inútil e idiota sobre la conquista y no conquista y todo lo demás, toma al pueblo mexicano desde sus orígenes indígenas y trata de explicarlo hasta su época, que era la época del emperador Maximiliano y Juárez, pues porque es un humanista, trata de la unidad, no de crear una guerra entre los mismos habitantes de un país. Bueno, Curilillos y Sandra Calderón, buenas noches, padre. Curilillo, autor del Laberinto de la Soledad, pues es Octavio Paz. Y el otro, el perfil del mexicano, y qué sabe qué, porque si no me lo puedo grabar, es Samuel, Samuel, ahorita no me acuerdo su apellido, pero es aquí de Michoacán, de Zitácuaro. Entonces, pues hay que tratar de leer los libros de nosotros, nuestras historias, el Nican Mopowa, que es la más antigua narración de las apariciones de la Santísima Virgen María, de Antonio Valeriano, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, amigos y amigas, disculpen que ahora me puse sentimental. Buenas noches y que Dios los bendiga.